Bueno, vamos a ir entonces a la palabra. Sería Marcos capítulo 14. Y estamos ya en los últimos días del Señor Jesús. Llevamos 2 semanas, porque la semana pasada no tuvimos culto, pero 2 semanas. Hace 2 semanas vimos cuando Jesús entró a Jerusalén. Bueno, primero vimos la entrada triunfal, después vimos cómo los judíos que le odiaban, en principio los líderes religiosos, fariseos, escribas, etcétera, hicieron todo lo posible para engañar a Jesús, porque al principio querían intentar descreditarle, ¿no? La gente le había aclamado el Mesías, la gente le estaba siguiendo, Jesús había echado fuera a los mercaderes del templo, ¿no? Había expuesto la hipocresía de los fariseos y los líderes religiosos vez tras vez, le odiaban por ello y estaban buscando derrotar a Jesús de una forma u otra. Bueno, hoy vemos, ¿no?, cómo las cosas van, pues, más allá de simplemente intentar descreditarle, ¿no? Conocemos ya la historia, cómo terminó esta semana, pero bueno, vamos a continuar en el libro de Marcos y ver qué podemos aprender nosotros del Señor Jesús. Bien, dice Marcos 14, versículo 1. 2 días después era la Pascua. Bien, estamos en la semana más importante de los judíos. Hay que recordar que en estas fechas Jerusalén está llenísima de viajeros. Un montón de gente de otras partes, o sea, gente que no vive en Jerusalén, han venido para el tiempo de la fiesta. Bien, son momentos cuando se reúne todo el pueblo, pues porque era una fiesta religiosa, era una época muy importante para los judíos. Era la Pascua, y dice, y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. La semana anterior vimos cómo le intentaban descreditar, ahora ya buscan matarle, ¿no? No podían silenciarle de otra forma. Fíjate, o sea, estos son supuestamente los ejemplos morales para el pueblo, ¿no? Son los guías espirituales del pueblo. Y ahora dices, pues se ha visto mucho de eso, ¿no? De líderes religiosos en otras religiones. Y sí, tristemente, la religión muchas veces es un desastre moralmente. Se ve muchísimo de hipocresía y cosas así entre líderes espirituales. Exactamente como en tiempos de Jesús. Y decían los líderes religiosos, ¿no? Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. A ver, esto era algo muy muy serio, porque los judíos estaban bajo el control de Roma, y los judíos eran un grupo muy revoltoso. Se les llama así en los libros de historia. Eran difíciles de gobernar, no se sometían a Roma, y cada 2 por 3 habían insurrecciones. Habían, pues eso, gente levantándose contra el Estado intentando ganarse la libertad. Y no querían alboroto. Los que estaban en poder, los fariseos, los escribas, bien, los líderes, si había alboroto, caía la culpa sobre ellos y les, pues, o les quitarían de su puesto o peor les matarían, ¿no? O sea, ellos no querían causar alboroto porque eso tendría consecuencias para sí mismos. Así que decían, a ver cómo podemos hacer para matar a Jesús después del tiempo de la fiesta. Eso era su plan. Bueno, pero ¿dónde está Jesús? Jesús está en Betania. Creo que tengo aquí mapa todavía, aunque es pequeño y no tengo forma de meterlo. Pero Betania se ve al lado de Jerusalén. Es que ni siquiera lo puedo ver yo, a ver. Si tenéis forma de... O sea, si se puede ver en la pantalla, es el pueblo que está un poquito al este de Jerusalén. Arriba en la esquina se ve un mapita más grande de lo que es la zona de Jerusalén. Pero bueno, Jesús está cerca de Jerusalén, en Betania. Y, bueno, los próximos acontecimientos ocurren allí. Dice, y hubo algunos... A ver, un segundo, esto no puedo... Estoy intentando volver a poner esto en pequeño y no me deja. Vale, bueno. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron... Ay. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio? Me he saltado un versículo. Espera. Vamos a ver.
Sí, perdón, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, los leprosos no se curaban de la lepra, ¿no? Era una enfermedad, eh, por lo que entiendo, siempre, o casi siempre, mortífera. Así que se supone que esto es una persona que Jesús sanó. ¿Bien? En casa, no sabemos más de esta persona, solo aparece aquí en esta historia. Pero bueno, en casa de Simón el leproso, y estando a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y que dice, quebrando el vaso del alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta historia es fascinante. Bueno, Jesús está, se supone, bien, cenando con sus discípulos en casa de una persona que ha sanado, bien, y como solía hacer, estando en Betania, bueno, había en Betania una familia, ¿no? Les conocemos de otras historias en la Biblia. Eran 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, que fue el Lázaro que murió y Jesús le resucitó. Ellos vivían en Betania y habría alguna relación entre ellos y Simón, porque vino esta mujer, que en otros evangelios entendemos que fue María, de esas 3 hermanas, de esos 3 hermanos. María vino y nos dice que cogió un frasco de alabastro, dice, de perfume, que era un perfume extremadamente caro. Al parecer era un perfume que venía de la India, muy valioso. No se sabe, bueno, no sabemos pues cómo tenía ella este vaso, porque si era rica ella, la familia, puede ser que tenían dinero. Pero trae este perfume y derrama este perfume. No solamente vierte el perfume, sino que rompe el frasco del perfume. Bien, esto puede ser pues por demostrar que esto pues únicamente tiene una utilidad. No se va a usar para absolutamente nada más. No le vierte un poquito sobre la cabeza de Jesús, guardándoselo, ¿no? Rompe el frasco y lo echa absolutamente todo. O sea, es una cosa que en nuestra cultura, pues, si alguien te derrama perfume encima, pues te vas a enfadar, ¿no? No es una cosa o sea, no es fácil igual de respetar o ver el coste aquí. Pero lo que estaba haciendo era una señal de honra, estaba demostrando agradecimiento por lo que Jesús había hecho en su vida. Bien, era una señal de reverencia para Jesús. Y veremos un poco más del propósito. Pero bueno, lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Muy curioso. La gente no cambia nada. Bien, aquí una persona hace una cosa para Cristo y vamos a ver que fue la decisión correcta. Jesús le dijo que lo había hecho bien, ¿no? Aquí no hay duda de que si estuvo bien o no, por qué lo hizo, no. Jesús se lo agradeció, dijo que lo había hecho bien. Pero tenemos se supone, de los discípulos, bien, unos cuantos, que criticaron. Puede ser que no les gustaba que estuviese una mujer ahí con ellos, en la cena. Puede ser que le odiaban a esta mujer por otra cosa, tenían algo en contra de ella. No sabemos todo el contexto, ¿bien? No importa realmente el contexto. Lo que importa es que criticaron y, a ver, ellos no habían hecho el sacrificio. El sacrificio vino de ella, lo había hecho para el Señor y la respuesta de los de alrededor fue negativa. Esto tristemente ocurre mucho, ¿bien? Entre los cristianos hay muchas más personas que critican que las que hacen bien a veces, ¿no? Y es mucho más fácil criticar que hacer algún bien. Así, tristemente, pues somos nosotros todos. Somos un poco, pues, muy fáciles de criticar. Bueno, sí, ¿qué están diciendo? Esto fue un desperdicio. Dice, porque podría haberse vendido por más de 300 denarios. Denario, por contexto, pues es el sueldo de un día. O sea, esto es algo que tiene muchísimo valor. Imagínate, casi un sueldo pues de un año. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Que suena muy espiritual. Un poco, es una respuesta que realmente
no notas mucha sinceridad en la respuesta. Es un poco exagerada, un poco buscando la forma de criticar, ¿no? Evidentemente esto tenía más que simplemente valor económico. No era... O sea, es una crítica bastante, pues, baja, ¿no? Una crítica bastante fea en cuanto a lo que había hecho María. Se podría haber dado a los pobres. Bien, o sea, está bien dar a los pobres, podría haberse hecho. Y dice, y murmuraban contra ella. Bueno, ¿qué pasa? Jesús dijo, dejadla, o dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Como digo, aquí, si no hubiese entrado Jesús, pues puedes decir, igual tienen razón, ¿no? Igual habían cosas allí, quién sabe... No, pero Jesús le da toda la razón aquí a María. Dijo, a ver, ¿por qué le molestáis? Ha hecho una cosa buena. Ha hecho un sacrificio. Que dice más, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Eso es una frase muy curiosa, desde luego. Y cuando queréis, les podéis hacer bien. Y debéis, bien, eso es un deber, eso es algo importante. Y podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Bien, muy importante lo que está diciendo Jesús. O sea, Jesús ya les ha dicho antes que se va a morir y les va a dejar solos a sus seguidores. Aquí se lo repite, dice, a ver, no tenéis mucho tiempo conmigo. Eso, piensa un poco en el momento, ¿no? Enfócate un poco en los tiempos y aprovecha estos momentos. Yo me imagino que los discípulos, después de que muriera Jesús, es verdad que tuvieron algo de tiempo con él, pero no sabemos cuánto tiempo pasaron con Jesús después. Yo creo que muchos tendrían muchas, ¿cómo se dice? Malos recuerdos o estarían tristes por los últimos momentos que pasaron con Jesús, porque vemos realmente mucho de la naturaleza humana, mucho del carácter malo de los discípulos en los últimos días de Jesús. Este es un ejemplo. Están quejando, o sea, están hablando de cosas tontas, realmente en los últimos días del Señor Jesús. ¿Y qué dice más? Esto lo ha hecho, o esta mujer ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Bien, no sé si María entendía o estaba pues convencida de la muerte de Jesús. Al parecer sí, porque Jesús lo había anunciado. Y muy probablemente esto, pues literalmente lo está haciendo porque sabe que son sus últimos momentos con Jesús. Y si fue así, pues ella iba muy adelante de los discípulos que no se habían enterado. Bien. Pero Jesús o sea, esencialmente Jesús está diciendo, esto lo ha hecho por amor. Esto lo ha hecho o sea, para demostrarme respeto, para demostrarme amor. Y es algo bueno que ha hecho. Dice el 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, esto es hablando de, pues más adelante, hasta el día de hoy, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y esto también es un versículo fascinante, ¿no? Donde Jesús esencialmente está diciendo que la premiará por su fidelidad, por su sacrificio, por lo que ha hecho aquí. Le premiará con honra, pues siendo incluido esto en la historia del Evangelio. Que al final es un honor muy grande. Al final, esta es una persona que su obra, sus hechos, son realmente reconocidos por todo el mundo. Bien, no importa su pecado anterior, no importa lo malo que había hecho en su vida, ella es recordada por este gesto. Y es algo, pues, tremendo. Se han escrito después novelas y un montón de cosas tontas, ¿no? Entre que habían relación amorosa entre Jesús y María Magdalena y cosas así. Que esas son, o sea, eso son pura invención. No hay, bueno, o sea, literalmente ninguna base histórica, ninguna base para nada por ello, ¿no? Son cuestiones de imaginación y ya está. Van en contra de la Biblia. Pero lo que dice Jesús aquí es al 100% cierto, ¿no? Ella fue y es reconocida por
lo que ha hecho. Y bueno, tristemente, pues, como digo, en este último siglo se ha inventado mucha mentira acerca de ella y se ha hablado mucha tontería, que es, bueno, es una pena, pero escrito está en la Biblia, ¿bien? Lo que hizo esta mujer. Dice el 10. Pero realmente lo que vemos en esta historia es el contraste entre esta mujer y los discípulos, y en particular un discípulo. Dice, entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. ¡Pum! De repente, ¿no? ¿Qué pasa? Judas era uno de los 12 discípulos, sí. Nos cuenta otro evangelio que Judas era el que contaba el dinero, el que controlaba las cuentas para todo el grupo. Y nos dice además que Judas estaba robando, sí, sustrayendo dinero para su propia ventaja. Era un hipócrita. Bien, no estaba siguiendo a Jesús por creer en Jesús, estaba siguiendo a Jesús por ganancia propia. Y muy probablemente el comentario de antes de que esta mujer podría haber regalado este dinero, quizás vendría directamente de este hombre y esencialmente estaría diciendo, no, me podría haber dado a mí ese dinero para que yo repartiese a los pobres. Y bueno, ya sabemos cómo habría ido. Veamos un contraste entre esta mujer que está escuchando, atenta a lo que ha dicho Jesús, entiende que él está a punto de morir, y a Judas Iscariote, que únicamente está abogando por sí mismo. Y que va a los sacerdotes, dice, para entregárselo. Él se había enterado de que querían matar a Jesús. Y aquí puede ser que no quería su muerte, puede ser que simplemente pensaba o se había convencido de que le castigarían o le harían alguna cosa. No se sabe del todo qué es la meta final de Judas. Bueno, sí, la meta final de Judas era su propia ganancia, a coste de Jesús, en realidad. Estaba dispuesto a entregarle a Jesús, traicionar a Jesús, intentando hacerlo pues por engaño. Ellos, los líderes religiosos, dice, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, que era al final lo que le interesaba a Judas. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Así que, bueno, Judas aquí ya iba a buscar el momento donde Jesús estuviese apartado del pueblo, un momento donde pudiesen atrapar a Jesús sin que otros lo vieran, controlando la situación y eso, bueno, y es lo que terminó ocurriendo más adelante, bien, pero Judas aquí es donde, por decirlo así, toma el paso hacia la traición de Jesús. 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, esto es parte de la fiesta de la Pascua de los judíos, ¿no? El propósito de la fiesta era sacrificar el cordero que representaba el quitar el pecado de los judíos, ¿no? El propósito de la Pascua era realmente, pues, anticipar el Evangelio donde Jesús iba a morir, ¿no? Jesús es el Cordero de la Pascua. Pero bueno, están acercándose a la fiesta de la Pascua donde se sacrifica el Cordero, dice, y sus discípulos le dijeron, donde quieras que vayamos a preparar para que comas la Pascua. Van a hacer la celebración tradicional judía de la Pascua. Dice el 13, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, a Jerusalén, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Parecido a las instrucciones que les dio hace unos pocos días, cuando les dijo de ir y buscar un asno. Les dice, id, yo ya lo tengo preparado. Esto está demostrando la divinidad de Dios, ¿no? Esto, pues, obviamente está demostrando Jesús tener conocimiento divino de lo que va a ocurrir, porque no puede controlar cuándo va a salir este hombre. Él no puede saber lo que está ocurriendo en Jerusalén cuando lleguen ellos, ¿no? Evidentemente Jesús está haciendo aquí un milagro. Dice, y donde entrare, decida el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Jesús ya tenía preparado el lugar, sabía dónde, y les dio instrucciones a los discípulos de prepararlo. ¿Por qué lo hizo así? No lo sabemos. Bien, Jesús, yo creo, estaba dando una señal más a sus discípulos de quién era,
de que todo esto estaba bajo control, no era una serie de eventos casuales, eventos que simplemente ocurrieron sin más, ¿no? Jesús estaba preparando específicamente el camino, tenía pensado exactamente lo que iba a hacer, sabía que iba a ir a tal aposento, sabía que iba a salir Judas, sabía que iba al huerto, bien, el resto de la historia. Lo tenía todo claro ya Jesús. Y Él nos mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Bueno, dice, fueron sus discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Otra vez piensa en el contraste entre la otra cena, quizás la cena anterior, donde esta mujer había venido, pues queriendo honrar a Jesús, ¿no? Queriendo demostrarle pues honor. Estaba realmente diciendo a Jesús, Jesús, yo creo en tu promesa, yo creo en quien dices ser. El contraste, y aquí Jesús dice, uno de vosotros que está comiendo conmigo me va a entregar. O sea, Jesús sabía exactamente quién era, Jesús sabía exactamente lo que iba a ocurrir aquí. ¿Por qué lo hace así? Bueno, otra vez, yo creo, Jesús quería demostrar que estas cosas no fueron eventos, simplemente por casualidad. Dios sabía, o sea, Jesús, cuando está preparando este aposento, no era el aposento donde simplemente iba a cenar, ¿no? Era el aposento donde le iba a entregar su discípulo. O sea, Jesús está preparando su propio sacrificio, en un sentido, para la Pascua. Dice el 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo y el otro seré yo. Son palabras fuertes los que dijo Jesús, ¿no? Alguien me va a traicionar, alguien me va a entregar. Y los discípulos, pues, me imagino aquí confundidos, diciendo de quién está hablando. O sea, todos convencidos de que no serían capaces de traicionarle. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Bueno, quedo con este versículo. A ver, lo que va a ocurrir en las próximas 24 horas es que todos los discípulos le van a traicionar. Es verdad, Judas va a los fariseos y le vende a Jesús. Judas es el que monta todo lo que va a ocurrir, ¿no? Pero los demás discípulos le traicionan al huir. Los demás discípulos realmente escogen su propia vida antes que seguir a Jesús. Y cuando él dice, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato, bueno, realmente todos mojaron. O sea, de lo que está hablando es coger el pan y mojar el pan con el vino y comérselo, ¿no? Que era parte de la cena. Todos lo hicieron. Y realmente, pues todos los discípulos están a punto de fallar, de fracasar. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, frase importante, porque otra vez, esto está preparado de antemano. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y es, bueno, se autoexplica, ¿no? Judas iba a cometer un pecado. A cometer un pecado, desde luego, muy muy grande, un pecado tremendo, pero por su pecado le habría sido mejor no haber nacido. Lo triste, bien, y esto ya es serio, lo triste es que cada persona que no sea perdonado por sus pecados, se le podría decir lo mismo. Bueno le fuera a esta persona no haber nacido. Porque los pecados que cometemos, y todos cometemos pecados, bien, yo cometo pecado, todos cometemos pecado. Esos pecados tienen consecuencias devastadoras, tienen consecuencias graves. Y a no ser por la salvación, a no ser por el perdón de Dios, mejor habría sido para nosotros no haber nacido por las consecuencias tremendas que conllevan nuestros pecados. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo.
Ahora, hasta esa última línea es súper normal. Esto es parte de la Pascua, esto es algo que se hace todos los años en la Pascua y seguramente más veces, ¿no? Es parte de una cena y ya está. Pero antes de dar el pan, dice una frase, bueno, que no tiene que tener sentido para, o sea, tiene que ser muy curioso para los discípulos, ¿no? Dice, toma, esto es mi cuerpo. ¿Por qué? Ha cogido el pan, lo ha roto. Bien, igual que Isaías dijo que el Mesías iba a ser quebrantado, iba a ser roto por los pecados de los más. Pues Jesús literalmente les está dejando ver visualmente, ¿no? Igual que este pan se rompe por vosotros, está diciendo mi cuerpo va a ser sacrificado para vosotros. Dice, tomad, esto es mi cuerpo. Yo estoy entregando mi vida para vosotros. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Vivimos en cultura católica, ¿no? Donde se ha construido mucho misterio sobre lo que es la comunión, la cena de comunión y el pan y el vino. Se enseña que tanto en este evento como cuando un cura reparte sangre y pan, se convierte milagrosamente en el cuerpo de Cristo y sangre de Cristo, ¿no? No es así, eso es perder la esencia de lo que está diciendo aquí Jesús. O sea, esto era una parte de su cena, una parte de este evento de la Pascua que se celebraba todos los años. Y lo que les está diciendo es que esta Pascua, esta fiesta, lo que celebráis y habéis celebrado desde el día del Éxodo, cuando salisteis de Egipto y se ha celebrado la Pascua, desde ese día hasta hoy, habéis estado celebrando este momento, cuando yo doy mi cuerpo y mi sangre, por muchos, dice, es derramado por muchos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. O sea, el momento de mi muerte está muy cerca. Jesús está diciendo, no voy a beber más. En estos días se bebía vino constantemente, era vino súper diluido. No era vino pues como nuestras botellas. Vivían casi pues de eso, ¿no? Era el día a día, era purificaba el agua, no podías ir y comprarte una botella de agua pura como hoy en día, ¿no? El vino, el alcohol pues servía para purificar. Era del día a día, y lo que está diciendo a Jesús es que es inminente mi muerte. No voy a beber más hasta que beba de nuevo en el reino de Dios. Después de su muerte va a venir ese reino de Dios. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Bueno, se termina la cena. Bien. ¿Cuánto entendieron de los discípulos? Pues seguramente poco. No entendieron pues que esto era su último momento con Jesús, por decirlo así. Iba a venir una tragedia justo después. Se fueron al monte de los olivos, que está fuera de Jerusalén, no está lejos. Salieron de la ciudad y se fueron a este lugar, que la Biblia nos dice era un lugar favorito de Jesús, donde iba a menudo. Dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Otra vez, hablando de los eventos que acontecer, y ahora ya les dice no específicamente, por si no se ha entendido antes, esta noche, esto va a ocurrir ahora. Dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Bueno, cogiendo profecía del Antiguo Testamento de este momento. Les está diciendo a los discípulos, a ver, uno es verdad, va a traicionarme, pero todos os vais a escandalizar. La idea es esparcir, todos me vais a abandonar. Estos no son cualesquiera, ¿no? No son 12 personas al azar, son literalmente las 12 personas más cercanas a Jesús. Son pues los más cercanos, los mejores, los que más saben y los que más deberían estar con Jesús. Dice, van a caer, van a fracasar. Dice, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Vale, ha hablado de su muerte, ahora les habla de su resurrección. O sea, la historia no va a terminar, sino que la historia continuará.
Dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Pedro aquí se le puede criticar fácilmente a Pedro, ¿no? Pero hizo realmente exactamente como todos. Todos dijeron, yo no voy a fracasar. Yo voy a hacerlo, o sea, yo no voy a caer. Exactamente lo que hacemos, pues, tantas veces los cristianos. Diciendo, yo no voy a caer, yo no voy a pecar, yo voy a hacer las cosas bien, yo soy más fuerte. Bien, yo no voy a caer en pecado. ¿De qué estás hablando? Pedro, que se pensaría el hombre más valiente del grupo, dice, ¿yo qué voy a salir? ¿Yo qué voy a huir? ¿Qué dices tú? Pedro no se imagina lo que viene, ¿no? Y no se imagina el temor de lo que es, pues, miedo de la muerte, miedo de lo que le puedan hacer, y se va a comer estas palabras muy pronto. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, fíjate cómo lo especifica, ¿no? Tan específicamente apuntando al momento de su caída. Antes de que el gallo haya cantado 2 veces, esto realmente refleja una hora de mañana, ¿no? Cuando canta el gallo, pues es el amanecer del día siguiente, me negarás 3 veces. Antes de mañana me vas a negar 3 veces. Y Pedro, pues me imagino que se quedaría ya atónito, diciendo, esto es imposible. Ahora, o sea, Pedro no estaba forzado a caer. Ninguno de los discípulos tenía que haber abandonado a Jesús. No era lo correcto, no era lo que debían de haber hecho, ¿bien? Cayeron en pecado por su temor, por su miedo, porque eran débiles como humanos. Seguramente cada uno de nosotros habríamos hecho exactamente lo mismo. Mas, él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y esto es realmente, para mí, el versículo más triste del pasaje. ¿Qué ha pasado hoy? O sea, ¿qué hemos visto en este capítulo? Hemos visto a María, esta mujer que se ha, en un sentido resignado, aceptado lo que va a pasar, ha aceptado que Jesús va a morir. Y tienes además a los 12 discípulos. Uno de ellos, un hipócrita completo. Bien, uno que no debería estar con ellos, porque no le quiere a Jesús. Ese, por descontado, él, pues, ya conocemos la historia de Judas, él aquí no pinta nada. Pero lo importante aquí, y lo que debería ser de advertencia para nosotros, son los otros 11, los otros discípulos, que eran, como dije, los más cercanos a Jesús. Ellos pensaban que no iban a caer, pensaban que eran demasiado devotos a Jesús, eran tan buenos, eran tan entregados a Jesús, que no iban a caer en el pecado. Y se pensaron más fuertes de lo que eran. Y Jesús les dijo en varias ocasiones ya, les dijo, cuidado que vais a caer, cuidado que vais a caer. ¿Qué es lo que les llevó a su caída a estos discípulos? Yo creo fue su orgullo. Porque Jesús les dio advertencias. Jesús les dijo, ojo, esto va a ocurrir, van a entregarme, vais a huir. Y se lo dijo no una vez, sino varias veces, ¿no? Vais a caer, vais a pecar. Y los discípulos, si se hubiesen humillado y hubiesen dicho a Jesús, perdóname, soy débil, ayúdame, orar, pedir a Dios fuerzas, la historia habría cambiado. Habría sido otra cosa. O como digo, no tenían obligación de caer aquí. No hay excusa por su fracaso. Pero ¿por qué fracasaron? Yo creo por su orgullo. Porque dijeron, yo no voy a caer, yo puedo. Yo soy suficientemente fuerte espiritualmente, yo no voy a abandonar a Jesús. Su orgullo les llevó a su caída, a su pecado. Y Pedro es aquí el que más habla, el que demuestra, ¿no? Y cada vez que Jesús le contestaba, dijo, no, Jesús, tú te equivocas, yo soy más fuerte, yo no voy a caer. También todos lo decían lo mismo.
A ver, tú y yo somos tentados cada día por pecados. Y tenemos realmente dos opciones. Podemos decir, yo puedo contra ese pecado, yo soy fuerte, yo tengo la capacidad de resistir el pecado, yo voy a hacer lo correcto. O podemos humillarnos y decir, Dios, por favor, ruego que me ayudes. Ayúdame a cambiar, ayúdame a no pecar. Esas son las dos opciones. Si escoges la primera opción, vas a caer, vas a ser exactamente como los discípulos. Si escoges la segunda opción, pues no. Dios promete dar la salida a toda tentación. Si nos humillamos y le buscamos a Él, saldremos de ese pecado. Pero, tristemente, no tomamos esa segunda opción y como los discípulos, pues caemos, ¿no? ¿Cuántas veces has caído en el pecado? Hoy, ayer, esta semana. ¿Cuántas veces? Pues yo creo que todos pecamos muchas más veces de lo que deberíamos. ¿Y por qué? Por nuestro orgullo, por no humillarnos, por no decir, Dios, ayúdame a vivir correctamente, ayúdame a salir de este pecado. Somos como Pedro. La Biblia nos advierte y decimos, no, yo sé mejor, yo sé más, yo no voy a caer. Conocemos el resto de la historia, ¿no? Ahí vamos a dejarlo por hoy. La semana que viene, si Dios quiere, terminamos el capítulo 14. Y veremos, y me imagino que sabéis, ¿no? Que efectivamente, como dijo Jesús, pues cayeron todos los discípulos, le abandonaron, fracasaron. Y Pedro, el que más, ¿no? Pedro le negó directamente, mintió y dijo cosas terribles. Cada uno de nosotros somos capaces de exactamente lo mismo. Y como digo, de hecho, me imagino que si fuésemos discípulos, si estuviésemos con Jesús ese día, habríamos caído también. Es lo más probable, bien. No es por echar toda la culpa a estos discípulos. Todos nosotros caemos en el pecado. Necesitamos la ayuda de Dios para no pecar. Si somos, a ver, puede ser que ni siquiera seas, o sea, puede ser que seas como un Judas, ¿no? Que ni siquiera pues crees en Jesús, ni siquiera estás buscando a Jesús y, como dijo Jesús, mejor hubiese sido para esa persona nunca haber creído. Si no eres salvo, realmente te encuentras en los pies de Judas, ¿no? Si eres un cristiano, pues cuidado y no quedes como los discípulos. Imita a María, imita a la que aceptó lo que iba a hacer Jesús y demostró su confianza en él. No seas como los 12, que pensaron que eran suficientemente fuertes como para no caer. Bueno, ahí lo vamos a dejar, voy a orar. Y lo dejamos por ahí. Nuestro Padre, damos gracias por este pasaje, gracias por el tiempo en tu palabra. Pido que nos ayudes a vivir conforme a tu plan para nuestras vidas. Danos humildad, ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de tus fuerzas, a reconocer que somos pecadores, que vamos a caer sin tu ayuda. Pido que ayudes a cada uno de mis hermanos hoy, los que estén viendo, los de la iglesia y quien sea más que vea esto. Y pedimos, Señor, que nos guíes. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.